Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Los que ya están en la sesión me ayudan colocando sus nombres siempre para el tema de la asistencia, por favor. Y muchas gracias por su puntualidad. Ya tengo 172, 173. Muchas gracias. Solo vamos a esperar que entren la mayoría de sus compañeros. Y quizás aprovechando ahorita, les aviso que al terminar la clase, doctora Angélica Guardado se va a incorporar para darles unos avisos muy importantes. Entonces les suplico que ella creo que va a entrar antes de que yo termine, pero cuando termine, por favor, se quedan unos minutitos, no les vamos a quitar mucho tiempo, espero yo, para darles unos avisos importantes. Ok, doctor. Gracias. Está bien, doctor. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿La clase del día de ayer la va a subir en PDF también o solo va a ser el video? Sí, la voy a subir en PDF, pero hasta que suba el otro video, para que esté completa, para subirle solo un documento. Pero de hecho ya el video ya está listo, ya en un ratito Okay. lo subo y subo el PDF de la clase completa. Los videos van a estar separados porque, como ustedes saben, me quedó una parte pendiente que dar, ya la grabé. Entonces, pero el PDF va a ser de las dos clases juntas, hoy. Gracias, doctora. A la orden, Fernanda. Doctora, yo tenía una duda con el resumen del tema de Disnea. ¿Sí? En la programación dice capítulo 27-1. Solo creo que es obvio, pero se refiere a capítulo 27, sección 1. Es que así lo está dividido de gente. 27.1, así está, 27.1. Ujú. Gracias, doctora. Solo de saber. Bueno, Gracias. ujú. Bien, tengo ya 193 participantes, creo que podemos ir comenzando. Voy a compartir mi pantalla. Doctora, yo también tengo una duda. Dígame. Entonces, hoy nosología, nuestro horario es de 12 a 1, ¿verdad? Siempre va a ser de 1 a 2 la clase. Perdón que no veo su nombre. ¿Quién me habló, perdón? Vuelve a hablar para que se le marque la... Yo, Andrés Martel. Ok, hola Andrés. Fíjense que el horario de nosología es... Ok. Mi pregunta... Hola. Sí, dígame. El horario en realidad de nosología es de 12 a 2, porque como son dos grupos, de 12 a 1 se le da al grupo 1 y de 12 a 2 se le da al grupo 2. Entonces tenemos entre las 12 y las 2 para dar la clase. Lo ponemos a la 1 porque creemos que ustedes pueden almorzar y estar un poco más tranquilos, ¿verdad? A la 1 de la tarde, pero pudiera ser que algunos días sea a las 12, otros días sea a las 12:30, otros días sea a la 1, ¿verdad? Como máximo más tardar va a ser a la 1. ¿Por qué? ¿Hay algún problema, Andrés? Ok, muchas gracias. Sí. ¿Andrés? No, en realidad, es que yo desde las 12 estaba ya listo en el Zoom, ¿verdad? Pero me decía que hasta la 1 ya iniciaba la clase. Ahí Y solo esa era la duda. Gracias, doctor. Tiene razón, yo no les mando la invitación, pero creo que pero sí les puse que era la 1 p.m. en el aviso, ¿sí sabían? No, No, porque, nuestro horario es de 12 a 1, como le vuelvo a decir, ¿verdad?
pero, ¿Nuestro horario es de quién? ajá, me salió el de nosología, o sea, del grupo 2, que somos nosotros. Creo que No. la duda de Andrés, doctora, es que él se metió a esa hora, pero igual ahí decía que era hasta la 1. Pero, o sea, no creo que haya problema, solo que nosotros creíamos, o algunos tal vez creyeron que empezaba a las 12. Yo también eso pensaba, Ajá, pero ajá. está bien, no importa. Vaya, pero Ok. solo no me digan nuestro horario es a las 12. No puede ser. El horario del grupo 2 es a la 1, ¿verdad? Más si Andrés es del grupo 2, Ajá, ajá. ¿verdad? El horario es a la 1, ¿verdad? El horario es a la 1 porque son grupo 2. Es de las 12 del grupo 1, ¿verdad? Pero como las Ajá, clases ajá. sincrónicas las estamos dando todos juntos, decidimos nosotros ponerlo a esa hora. Pero sí, tienen toda la razón. Yo estoy revisando cuando les avisé de la clase y solo les puse clase de nosología 27 de enero y no les puse la hora. Pero yo no estoy segura Ahora, si alguien, cabal. si alguien se acordará si ayer dije nos vemos mañana a la 1. No sé si lo dije en realidad también, ¿verdad? Pero normalmente mis clases van a ser a la 1 porque no sé si ustedes saben, pero yo no estoy en la universidad. Creo que es evidente, ¿verdad? Por mi trasfondo de mi cámara. Casi que estoy en teletrabajo para fines prácticos. No paso en las instalaciones de la universidad. La doctora Angélica de Rodríguez sí, ella pasa 8 horas ahí. Entonces, en mi caso, los horarios pueden ser un poquito cambiantes, pero nunca fuera del horario. Como les digo, entre 12 y 2, pero no les puedo poner clase a las 2 porque yo sé que de las 2 para allá ya tienen otras actividades, pero normalmente 12, 12 y media o 1 van a ser los horarios habituales. Prometo para las próximas, cuando les anuncie, poner la hora, ¿verdad? Y si no, Karen Asbun está por aquí. Sí, doctora. Karen, tenga la libertad de escribirme en mi Aquí. WhatsApp. Doctora, no nos ha puesto la hora, solo confirmar, ¿verdad? Si es a las 12, si es a la 1, pero yo prometo ponerles la hora normalmente, pero cuando me pase ahí el lapsus pasmados, escríbame, ¿verdad? Sin ningún problema y yo le confirmo. Vaya, está bien, doctora. Bien, comencemos entonces para no atrasarnos. La clase de ahora particularmente es una de mis clases favoritas. Ya, si se fijan, son la 1 y 8, al menos según mi reloj, y hay 3 personas que están pidiendo entrar. Por ser las primeras clases, igual que ayer, los voy a dejar entrar a las 3 personas que entraron ahorita. Pero, por favor, 5 minutos después de la hora de inicio de la clase, no más personas. ¿De acuerdo? En teoría no tienen otra actividad. No Doctora, tienen... una consulta. Dígame. Dígame. Fíjese que con respecto a eso, de lo de la entrada, la vez pasada, en la clase, bueno, ayer fue, que a mí hubo un momento en que se me, no sé, como que un bajón de internet y me sacó de la clase. Entonces yo ya no puedo volver a entrar, no sé cómo podríamos... Vaya, no puede volver a entrar porque, Ricardo, cuando ustedes estén haciendo el video de PowerPoint de la actividad de revisión bibliográfica, van a ver que cuando uno está dando una clase en vivo, uno está concentrado en lo que está diciendo. Entonces, si ustedes se fijan y ven mi pantalla, me está apareciendo los mensajes de fulanito está en la sala de espera. 2 personas están en la sala de espera. Y quieras o no, eso desconcentra. Entonces, yo no puedo, yo les entiendo que les pueden pasar situaciones, que se me cayó el internet, que se me fue la luz, cualquier cosa, un bajón de energía, pero no los puedo dejar entrar, no los puedo dejar entrar después. Entonces, tengamos un plan A, tengamos un plan B, no sé si esto es factible y si no, pues no se preocupen, van a tener el video de la clase subido al aula, ¿verdad? Bien, comenzamos entonces Gracias. bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy se llama Generalidades de Semiología, como ustedes lo vieron en su programa, y Historia Clínica. Y aparte yo le pongo un dato más, casos clínicos, porque vamos a intentar hablar de casos clínicos. Si no logro darlos en la clase que es esta clase sincrónica, en el video que se los suba se los voy a explicar, pero ojalá podamos lograr llegar a alguna parte donde quiero que vean cómo se redacta un caso clínico. Entonces,
Algunos objetivos que vamos a tocar en la clase de hoy son, vamos a definir qué es semiología, qué es nosología, qué es propedéutica, qué es signo, qué es síntoma, y vamos a hablar de algunos términos médicos. Luego vamos a hablar de la historia clínica, de la importancia de la historia clínica, de la estructura de la historia clínica, de los tipos de historia clínica y de la estructura, la anamnesis, qué es la anamnesis, cuáles son sus partes, cómo se manejan los datos del paciente, cuáles son relevantes, cuáles no deben de faltar, qué es la presente enfermedad o enfermedad actual, con todas sus diferentes partes, la importancia de una redacción y comprensión adecuada y también de letra adecuada, que hoy no tenemos problemas con eso. También uno de los objetivos de esta clase es transmitirles mediante la experiencia algunas habilidades, algunas claves para que puedan recolectar la historia del paciente con algunos tips, ¿verdad? Que son importantes a la hora de hacerlo. Yo sé que ahorita ustedes me dirán, doctora, pero no vamos a estar con pacientes. Y lo entiendo, pero esperemos en Dios que la crisis de pandemia con las vacunas mejore y ustedes puedan ir al hospital y entonces por lo menos estas bases teóricas deben de tenerlas. Y como les decía, vamos a hablar también o vamos a realizar casos clínicos. Bien, vamos a comenzar con algunas definiciones básicas. La primera que les presento es semiología. Y me dirán, ¿y por qué no comienza con nosología? Si nosología se llama la materia. Y no voy a comenzar con nosología porque nuestra materia debería de llamarse idealmente semiología, como les decíamos en la clase inaugural. Debería de llamarse de esa manera por la definición que les voy a presentar. Semiología, etimológicamente, viene de las palabras griegas semeion, que significa signos y síntomas, y logos, que es estudio, tratado, discurso o estudio. Por tanto, podríamos definir a la semiología como la ciencia de la medicina que estudia los signos y síntomas de las enfermedades. Por su parte, nosología, etimológicamente, viene de las palabras griegas noso, que significa enfermedad, y del sufijo logía, que como ustedes pueden ver también significa lo mismo, ¿verdad? Estudio, tratado o ciencia. Entonces, ¿cuál de las dos definiciones va más con la materia? Semiología. No es que no vamos a ver las enfermedades, claro que sí, las vamos a ver, pero nuestro principal énfasis es ver los signos y los síntomas, los hallazgos en el paciente que nosotros podemos identificar, que son signos y síntomas, ya vamos a hablar de las definiciones, y, que son signos, y los síntomas, que son todas aquellas dolencias del paciente, pero que no podemos corroborar porque son subjetivos. Entonces, podemos definir a la semiología como la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones de las enfermedades. La semiología tiene dos grandes divisiones, a lo que vamos a llamar la semiotecnia, que es la capacidad o las habilidades para buscar signos en el paciente, y la clínica propedéutica, que básicamente esta está destinada ya no solo a buscar los signos, sino ahora a interpretarlos para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, la semiotecnia es lo que vamos a hacer durante la nosología 1 y la clínica propedéutica lo que vamos a hacer en la nosología 2. Otras definiciones básicas para todo estudiante de nosología o semiología es la definición de síntoma y signo. Un síntoma es una manifestación subjetiva de enfermedad. ¿Qué significa eso? Es decir, que es percibida exclusivamente por el paciente. El médico va a saber de ella porque el paciente lo va a expresar en el interrogatorio. Son ejemplos de síntomas el dolor, la disnea y las palpitaciones. ¿Por qué el dolor es un síntoma? ¿Por qué digo yo que es subjetivo? Porque yo les podría decir ahorita, jóvenes, tengo un gran dolor de cabeza y no les voy a dar la clase. Y entonces ustedes dirán, ajá, pobrecita la doctora, tiene dolor de cabeza. Pero ¿puede alguno de ustedes, por más que intente, medir el dolor de cabeza que tengo, saber el grado de dolor de cabeza que tengo, saber las características del dolor de cabeza si es que yo no se las digo? Y entonces esto es un síntoma, es una manifestación subjetiva y es percibida exclusivamente por el paciente. Por favor, no me vayan a malentender. No quiere decir que por ser percibido por el paciente nosotros no le vamos a creer. Como muchos médicos dicen, vas a creer, esa señora dice que tiene tal cosa. Tenemos que creerle a nuestro paciente, ¿verdad? Simplemente con algunas técnicas exploratorias nosotros vamos a llegar a algunas conclusiones, ¿verdad? Eso es importante.
Disnea. La disnea, como ya comenzaron a leer el capítulo, se refiere a una sensación subjetiva de falta de aire. La gente dice estoy cansado, me falta el aire, me cuesta respirar, para decir disnea. Entonces, yo puedo saber qué tan cansada está una persona. No, es subjetiva, solo el paciente la siente, pero objetivamente yo puedo ver que respira rápido, ¿verdad? Que tiene taquipnea, que es un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 o 24 respiraciones por minuto, y que me da la característica o me da la confirmación de que este paciente tiene una dificultad respiratoria. También podría yo ver el aleteo de las alas nasales en un paciente cansado con disnea, y yo saber que ese es un signo también de dificultad respiratoria. O yo podría, como médico, evaluar tirajes intercostales, que son unas depresiones que se hacen en los espacios intercostales en un paciente que tiene disnea. Y entonces yo digo, es posible que este paciente tenga una disnea un poco grave, ¿verdad? O tiene un objeto extraño atrapado en la vía aérea, etc. Pero en sí la disnea no la podemos medir de forma objetiva. Palpitaciones también es un síntoma. ¿Por qué? El paciente dice, doctora, me dan palpitaciones en la noche. Y yo le digo, pero ahorita está normal, le oigo la frecuencia del corazón y yo no le oigo palpitaciones. Sí, es que solo me dan de noche. No voy a caer en aquello de esto es mentira, quizás sueña, solo porque es subjetivo y yo no lo puedo verificar. Y entonces lo que yo tengo para verificar en el caso de las palpitaciones son el número de latidos cardíacos o frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que va a tener su nombre, que va a tener su normalidad. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 latidos por minuto. Si una persona tiene más de 100, se llama taquicardia si la estoy tomando con el estetoscopio en alguno de los focos de auscultación cardíaca. Se llama taquifigmia si la estoy tomando a forma de pulso en la arteria radial o en la arteria carótida o en la arteria femoral. Se va a llamar bradicardia cuando el paciente tenga menos de 60 latidos por minuto y yo lo esté tomando con estetoscopio en alguno de los focos cardíacos. Se va a llamar bradifigmia cuando yo encuentre menos de 60 latidos por minuto tomado en el pulso radial, carótido o femoral. Bien. Signo. ¿Qué es un signo? Signo es una manifestación objetiva de enfermedad, descubierta por el médico, a veces con solo la simple inspección o ver al paciente, y a veces no tan obvia al quitar las ropas del paciente y realizar un examen físico más completo, o realizar una palpación de un órgano, etc. Algunos de los signos son petequias, que no son más que pequeñas hemorragias ocasionadas por alteraciones de las plaquetas, esplenomegalia, que significa un aumento del tamaño del vaso, o un soplo cardíaco, que como ustedes saben, son generados por turbulencias o alteraciones en las válvulas cardíacas. También un signo puede ser una alteración de los métodos de diagnóstico, por ejemplo, una hiperglucemia, entendida como un aumento del nivel de glucosa en sangre por encima de 100, digamos que es el valor normal. Eso se llamaría hiperglucemia y también es un signo. O un nódulo pulmonar encontrado en una radiografía de tórax póstero anterior. Otros signos como la ictericia, entendida como el tinte amarillento de la piel y de las mucosas cuando la bilirrubina se encuentra por encima de 2.5 miligramos, también es un signo. El edema o retención de líquidos en la piel y los tejidos blandos, o las sibilancias, que son ese silbido que se escucha en la respiración de algún paciente que tiene bronquitis o asma bronquial. Estos signos pueden convertirse en motivos de consulta, es decir, ¿por qué viene a consultar? Vengo a consultar porque estoy a María. El paciente no le voy a decir está ictérico, estoy a María, y la gente me ha dicho que estoy a María. Entonces, es un signo y al mismo tiempo es un motivo de consulta. ¿Alguien tiene dudas con esta diferencia? Yo, doctora, tengo una consulta. Dígame. Como usted mencionaba, las palpitaciones, como el ejemplo que usted decía, la paciente dice, yo siento palpitaciones en la noche, usted no puede corroborarlo, pero digamos que llega un paciente y usted lo escucha y se da cuenta que está taquicárdico, ¿sigue siendo un síntoma o se convierte en un signo en el momento que usted escucha? Se convierte en un signo desde que usted lo descubre. Pero ojo, palpitaciones es un tema bien amplio.
usted puede tener palpitaciones con una frecuencia cardíaca normal, entre 60 y 100. Ciertos tipos de arritmias sí van a ser, las extrasístoles, por ejemplo. Entonces, palpitaciones no es sinónimo de arritmia, tampoco es sinónimo de taquicardia, ni de bradicardia. Es un tema demasiado amplio, entendido como una sensación subjetiva de notar los latidos cardíacos, ¿verdad? Entonces, palpitaciones es un tema demasiado amplio como para que yo no le crea al paciente solo porque yo ahorita no le escucho las palpitaciones, o lo que él cree que son palpitaciones, ¿verdad? Entonces, ahí habrá que hacer un abordaje cuando ustedes vean el tema obligatorio de palpitaciones. Entonces ahí van a saber, ¿verdad? Van a aprender un poquitito más del tema. Ok. Vamos a seguir. Bien, yo decía ya, ¿verdad? Nosología es el estudio de las enfermedades. Nuestra materia se llama así, pero no nos vamos a enfocar en el estudio de las enfermedades propiamente dichas, sino más bien en el estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. Y vamos a dejar el estudio de las enfermedades para fisiopatología. ¿Pero qué es una enfermedad, doctora? Bueno, una enfermedad es un trastorno ya sea bioquímico, anatómico, fisiológico o incluso psicológico, psiquiátrico, ¿verdad? ¿Qué es un síndrome? Van a estar oyendo mucho estas palabras en la materia. Un síndrome es una respuesta del organismo a una enfermedad. Pongan atención, un síndrome es una respuesta del organismo a una enfermedad y va a estar constituido por un conjunto de signos y síntomas. Es decir, que un síndrome puede ser secundario a muchas enfermedades. Les pongo un ejemplo. Yo tengo fiebre y tengo fiebre desde hace 7 días. Normalmente cuando nos da fiebre, nos duele el cuerpo, no tenemos apetito, nos sentimos débiles, nos puede dar escalofríos o sudoración cuando está saliendo la fiebre. Entonces, y ustedes saben con la fiebre qué enfermedad tengo yo. No, no pueden saber, solo saben que tengo fiebre. Entonces yo le pongo a todos esos síntomas: fiebre, dolor de cuerpo, debilidad, disminución del apetito que se dice hiporexia, malestar general, síndrome febril, y sigo interrogando al paciente y le digo, ¿ha tenido tos? Sí, he tenido tos seca. ¿Y ha tenido mocosera? Sí, he tenido mocosera, cuyo término médico es rinorrea. ¿Y ha tenido dolor en la garganta al tragar? Sí, he tenido dolor en la garganta al tragar, que se llama odinofagia. Y me ha salido una pelota aquí, fíjese, doctora. Y ya palpamos y tiene un ganglio, ¿verdad? Y ya luego examino la boca y tiene placas de pus. Y entonces, ahora yo sé cuál es el causante del síndrome febril. Sí, ahora yo sé que es una faringoamigdalitis purulenta, posiblemente estreptocóxica, ¿verdad? Por estreptococos del grupo A, que son los que secretan pus, ¿verdad? Solo con el síndrome, la ventaja que nos da el abordar las enfermedades por síndrome es que nos da una gran posibilidad de pensar en 1, 2, 3 o 4 posibilidades. Por ejemplo, este ejemplo que les puse de la fiebre con tos y dolor de garganta, en el contexto actual podría ser COVID, podría ser una infección bacteriana de garganta, podría ser una sinusitis, en un niño podría ser una otitis. Entonces nos da varias opciones. Estas varias opciones que podrían ocasionar este síndrome se llama diagnóstico diferencial y significa un grupo de patologías que tiene características similares. ¿Claro hasta acá? Sí, doctora. Doctora, Vamos a hacer un ejercicio, dígame. ¿podría poner otro ejemplo, por favor, para que quede un poco más claro? Ok, síndrome febril, síndrome diarreico. ¿Qué significa eso? Es un paciente que tiene diarrea, entendido como un aumento de la frecuencia o de la cantidad de las deposiciones de heces, o según la OMS, mayor de 200 ml por día. ¿Cuántos días tiene de tener diarrea? Tengo 3 meses de tener diarrea. 3 meses, sí. ¿Ha hecho pupú con sangre alguna vez? Lo cual es disentería. Hematoquesia también. Sí, he hecho pupú con sangre. Ajá. ¿Y la diarrea tiene mal olor? Sí, es fétida, mal olor. Fétido es el término para decir mal olor en medicina. ¿Y qué más ha tenido? Un poco de náuseas, dolor abdominal y una pérdida del apetito. Estas características que les acabo de decir son comunes a alguna persona que tenga una patología digestiva que se manifiesta por diarrea.
Como yo les dije que tenía 3 meses de evolución, las causas no van a ser causas como una intoxicación alimentaria, que me comí un camarón ayer y hoy me dio diarrea porque ya tiene 3 meses. O no va a ser un parásito, ¿verdad? Porque el parásito me lo comí ayer y en 2 o 3 días va a salir y también va a ser una cosa aguda. Entonces, que me diga un síndrome diarreico de 3 meses de evolución, yo lo catalogo como un síndrome diarreico crónico. Y entonces las posibilidades diagnósticas ahí se reducen un poquito a una inmunosupresión por un paciente con VIH. Podría ser un tumor de colon, podría ser colon irritable en algunos casos, podría ser una pancreatitis crónica. ¿Sí? Solo con las características de la diarrea que yo le di, usted no sabe qué enfermedad es. Debe investigar más a profundidad para poder saber o poner diagnósticos diferenciales o posibilidades diagnósticas. ¿Hoy sí? Sí, doctora, gracias. Excelente. Vamos a hacer un ejercicio. Necesito que abran sus micrófonos y me digan, ¿qué es la epistaxis o sangrado nasal? ¿Es un signo o es un síntoma? Signo. Un signo. Un signo. Es un signo. Yo estoy viendo al paciente sangrando de la nariz. Yo como médico lo veo. Llega el paciente sangrando de la nariz. Normalmente llegan en esta posición con un algodón, ¿verdad? Epistaxis es un signo. Disnea, sensación subjetiva de falta de aire. Síntoma. Síntoma. Yo veo al paciente que llega a la emergencia, pero yo no sé si está fingiendo, así como yo acabo de fingir la taquipnea ahorita. Y ya cuando uno le pregunta, ¿y qué le pasó? El novio la cortó. Ah, pues no es disnea, ¿verdad? Ya sabe uno que es una crisis de ansiedad. Pero ¿es signo o es síntoma? Es un síntoma. Yo no puedo medirla. Taquipnea. ¿Qué es taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria mayor de 24 latidos por minuto. Es un signo. Signo. Usted ve al paciente así y yo lo estoy corroborando. Pero ustedes me dirán, ¿y si lo está fingiendo? Ok, pero usted está contando una constante vital que es la frecuencia respiratoria. Y por más que yo quiera fingir lo que acabo de fingirles, no puedo pasar más de 1 minuto haciendo esto. Si no entro en una alcalosis respiratoria y mis manos se van a comenzar a doblar, como quizás han visto ustedes que le sucede en algunos. La taquipnea es un signo. La palidez. Yo veo a una paciente y la pizarra del aula es más chapuda que la paciente. Es un signo. Es un signo. Exactamente, es un signo. Y me obliga a preguntarle al paciente si tiene algún sangrado. Si es mujer, si es transvaginal, si es hombre o mujer también, si tiene sangrados digestivos, etc. Es un signo. Ictericia. ¿Signo o síntoma? Signo. Yo veo al paciente y piolín es amarillo claro en comparación del paciente. Está casi anaranjado el señor. Y evidentemente es un signo, ¿verdad? Y nos va a obligar a hacer un estudio minucioso de causas hepáticas, cardíacas hematológicas de ictericia. Dolor. Signo o síntoma. Síntoma. ¿Verdad? Síntomas, como les puse el ejemplo de la cefalea o dolor de cabeza. Odinofagia, dolor al tragar. Síntoma. Síntoma. Yo les puedo decir, no aguanto la garganta, pero ustedes, por más que se metan en mi garganta, aunque me metieran un laringoscopio, no podrían saber la cantidad de mi dolor. Y miren, yo acá me equivoqué, le puse signo. Por favor, cuando estudien esta clase y cuando yo se las pase primero yo, voy a hacer el cambio, porque esto es un síntoma. Disfagia, ahora sí, ¿qué es disfagia? Dificultad para tragar. Doctora, Un síntoma también. también síntomas. ¿Están seguros? Yo veo al paciente que se le sale la saliva porque no puede tragar. Un signo. Es un signo. La dificultad con esto es que a veces la disfagia es leve, ¿verdad? Es leve, pero el paciente tiene regurgitación, tiene vómito o tiene cialorrea, que es aumento de la saliva, de la salivación, que incluso se sale por la comisura labial. Entonces, la disfagia es un signo. Yo aquí simplemente invertí, ¿verdad? Signo la disfagia, síntoma la odinofagia. Presión arterial de 180-100, ¿qué es? Signo. Signo, ¿verdad? Yo le estoy tomando al paciente la presión, como me pasó ahora con un paciente, tenía 200/100 y me dijo, pero yo no me siento mal. Y ha dejado de tomar su pastilla así como 3 semanas. Es un signo.
Es un signo. Yo lo encontré como médico. Taquicardia, frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Signo. Signo, ¿verdad? Ya lo habíamos Signo. mencionado anteriormente. Excelente. Bien, las historias clínicas pueden ser de diversos tipos dependiendo del contexto ambiental donde se den. Por ejemplo, si se dan en este contexto donde está un médico sentado esperando que los pacientes lleguen, es una historia de consultorio o una historia de consulta externa, es una historia más breve. Normalmente uno ya conoce a este paciente y viene a un control, ¿verdad? Yo ya le digo, ya sé cuáles son los medicamentos que toma y le he dejado exámenes. Esta, por el contrario, es una historia de emergencia. Posiblemente nunca he visto a este paciente y el paciente está, necesitando de ayuda extrema porque posiblemente su vida está en peligro. Y esta es una historia clínica de hospitalización. La ventaja de acá es que tenemos un poco más de tiempo, un poco más de calma. Posiblemente este paciente estuvo en la emergencia, pero ya subió, ya está estable. Quizás ya llega hasta con un diagnóstico, ¿verdad? Pero entonces yo puedo llegar y hacerle una historia un poquito más despacio, el paciente está más tranquilo y me puede dar los datos. Esto es importante, el contexto en el que se da la historia. Pero ¿y qué es la historia, doctora? La historia clínica, y aquí por qué me aparece esto. Bueno, la historia clínica en un paciente ambulatorio, como les decía, es una historia un poco diferente, es una historia un poco más sencilla. A veces le llamamos hoja de evolución y está formado por 4 grandes grupos. Los síntomas que el paciente llega a consultarles, a los cuales vamos a llamar el área subjetiva. El examen físico hecho por el médico, al cual le vamos a llamar la parte objetiva, donde yo descubro algunos signos. La parte del análisis, donde yo digo, bueno, este paciente tiene tal y tal cosa. Y la parte del plan. Yo le digo al paciente, usted va a hacer tal y tal cosa. Si se fijaron, a propósito usé la palabra S de subjetivo, la O de objetivo, la A de análisis y la P de plan, porque esta historia se le llama SOAP. Subjetivo, objetivo, análisis y plan. Es una historia breve, a menudo de una página, ¿verdad? No es la historia que yo les voy a enseñar ahora a hacer. La historia clínica del paciente internado es un poquito más diferente, de hecho es la que ustedes van a aprender a hacer, es una narración ordenada, detallada, va a incluir todos los aspectos físicos y sociales del paciente y van a surgir de las partes de la historia clínica, que es una anamnesis o interrogatorio, del examen físico y también de un análisis que incluye exámenes de laboratorio más una labor intelectual del médico, que tienen un objetivo que es llegar a un diagnóstico y darle un tratamiento apropiado. Esta es una fotografía del Hospital Sacamil, donde yo espero que el otro año ustedes estén más o menos por estas fechas, ¿verdad? Haciendo su externado. Y miren las diferentes características de los pacientes que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos a un paciente adulto mayor. Quizás no escucha bien y nos va a tocar levantar la voz. Nunca gritar, levantar la voz. Niña Juana, ¿por qué viene hoy? ¿Verdad? O hablar con un familiar porque no escucha para nada. Tenemos aquí a un señor, ¿verdad? Que ya está preparando la enfermera. Quizás tenemos a un paciente etilista y que llega en crápula o tomando y que se nos va a hacer difícil hacer la historia clínica. Esto no lo podemos nosotros sustituir por nada. Ninguna práctica virtual va a sustituirles el contacto con el paciente. Pero lo que quiero decirles es que los diferentes tipos de historia clínica se van a poder hacer en diferentes pacientes, pero todos tienen algo en común. Requieren de nosotros ayuda, diagnóstico, tratamiento y buen trato. Una persona enferma lo que menos necesita es tener un médico pedante enfrente que lo trate mal, ¿verdad? Y entonces para nosotros en la Universidad Evangélica el buen trato al paciente es parte del perfil que queremos formar. Entonces, si yo les podría poner 0 por algo, no es porque no me responden una pregunta de la enfermedad del paciente, sino que en una tutoría maltraten a un adulto mayor. Y menos si su condición socioeconómica es de pobreza, ¿verdad? Eso sí puede ser motivo para poner una muy mala nota. Yo sé que ustedes no lo van a hacer, ¿verdad? Pero por cualquier cosa se los cuento. Bien, ¿quién es la historia clínica y quién es este hombre? Este hombre se llama Don Lawrence Weed y en 1966 hizo un gran aporte para la medicina, ya que la historia clínica tiene bastantes años. Se dice que ya Hipócrates fue el primero en comenzar a instituir la historia clínica en los pacientes. Pero don Lawrence Weed
vio que hacer esa historia que Hipócrates había instituido era una cosa tediosa y larga. Entonces él se inventó la famosa historia clínica orientada por problema, que significa HCOP, historia clínica orientada por problema. En esta historia, básicamente, nos fijamos en una de las molestias del paciente. Esto a veces es complejo porque el paciente le duele el pelo, le duele la uña, le duele el estómago, tiene diarrea, le duele al tragar, le duele la cabeza, no mira bien y no oye bien. Y entonces uno dice, ¿cuál va a ser el motivo o el problema de esta historia? ¿La más importante, la más grave o la que lo hizo llegar a consultar? Y vamos a tratar de, si bien es cierto, tomar en cuenta los otros motivos de consulta del paciente para preguntar si pueden tener alguna relación con el padecimiento principal, pero vamos a tratar de enfocarnos en uno de los problemas más importantes, porque si no, nuestra historia se desvía, ¿verdad? Bien, la historia clínica, aparte de ser una herramienta para el médico mediante la cual extrae la información de un paciente para poder ayudarle con un diagnóstico y un tratamiento, tiene algunas características importantes. Primero es un documento médico donde vamos a describir esto que acabamos de hablar, los signos, los síntomas, cuando hagamos el análisis, los síndromes, el diagnóstico diferencial, los problemas, los exámenes que le voy a hacer, si le voy a hacer un TAC, una resonancia, un cateterismo, si le voy a dar un tratamiento, ¿verdad? Si le voy a dar ivermectina o le voy a dar colchicina o le voy a dar remdesivir o anticuerpos monoclonales para el COVID, todo va a quedar sustentado en el expediente, la forma que lo voy a indicar, los días que lo va a tomar. Cualquier otro médico o personal de salud que lea ese documento debe entender mi análisis, o sea que debe de ser escrito de forma clara y debe tratar de entender el razonamiento clínico. Por tanto, una historia clínica requiere orden, buena letra e idealmente un ambiente agradable para realizarlo, que eso casi nunca lo tenemos. También es un documento científico. Esto quizás va a ser más visto para ustedes en Nosología 2, ya que al final de la historia clínica que ustedes hacen, me van a poner una descripción o un análisis de los hallazgos, me van a poner una parte de la Harrison donde están los signos y síntomas de su paciente, van a hacer el ejercicio clínico de los diagnósticos diferenciales que yo hice hace un ratito, van a poner referencias bibliográficas y en algunos casos hasta van a usar la medicina basada en la evidencia, el up-to-date, para justificar o argumentar alguna de las entidades terapéuticas que van a instituir en el paciente. La historia clínica también es un documento legal y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Todos los datos que sean consignados en el expediente clínico, en la historia clínica, pueden ser usados por el paciente o por el médico o por los peritos legales como un testimonio de la enfermedad, de las medidas diagnósticas y terapéuticas implementadas. Y casi siempre que doy esta clase les comento este caso. Una doctora allá en un hospital en Oriente atendió a una persona embarazada que estaba por tener a su bebé, era el primer bebé y no tenía una dilatación apropiada. Entonces ella procede a colocarle un medicamento que es una prostaglandina, el misoprostol en el cérvix, con el objetivo de mejorar la dilatación del cérvix. El problema es que el bebé falleció, ¿verdad? Y tuvieron el nacimiento, pero de un óbito fetal, se llama cuando el bebé muere dentro del útero. La paciente hizo una acusación contra la doctora y dijo que la había matado la pastilla que le había puesto. ¿Qué tenía la doctora para justificar? Bueno, la doctora tenía para argumentar la ciencia detrás de ella, pero tenía el expediente clínico. El problema es que la doctora no colocó nada en la historia clínica. No puso que el bebecito tenía una buena frecuencia cardíaca, que tenía movimientos activos, que el misoprostol se sabe que no va a causar esto, ¿verdad? Lo que va a causar solo es una reacción a nivel de cérvix. Entonces la mamá estaba tratando de buscar excusas y atacar al médico como normalmente hace la mayoría de las personas cuando tienen ese dolor, ¿verdad? Porque han perdido un familiar y es entendible. Pero nosotros entonces nos tenemos que cuidar y poner cada cosa que hagamos. Por ejemplo, el otro año ustedes van a llegar a ser externos 1. Encima de ustedes está el externo 2. Encima del externo 2 está el interno. Encima del interno está el residente de primer año. Encima del residente de primer año, el de segundo año y el de tercer año. Y encima del de tercer año, el jefe de residentes y encima el staff. Entonces, cuando en medicina nos dan una orden, un jefe, uno debe de poner en el expediente, me indican realizar lavado gástrico de paciente por doctor fulano.
firma uno, sella si es que ya tiene sello, y le va a pedir al médico que le indicó que se lo firme. ¿Por qué? Si pasa un problema, usted cumplió una orden y el responsable es quien autorizó el procedimiento. Entonces, yo no les digo esto para que ustedes sean de esos malos, gente mala, voy a que me firme. No, no, no. Es para cuidarnos en salud. Recordando que la historia clínica es un documento legal. También es un documento económico, y esto se nos olvida a menudo. Todos los exámenes, medicamentos e intervenciones que ustedes hagan, llámese quirúrgicas o de otro tipo, tienen un costo. En el caso de los hospitales nacionales, va a tener un costo para los impuestos de nosotros y para el gobierno. En el caso del hospital privado, será la bolsa del paciente. Entonces tenemos que ser muy juiciosos y esto implica conocimiento. Yo no le voy a dejar un montón de exámenes al paciente para ver qué le sale mal, sino que voy a dejar los exámenes que yo creo que van a salir alterados. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí, y quizás voy a tener que dejar otro, pero eso es equivocarse con lógica. También la historia es un documento humano en el que va a quedar plasmada la relación médico-paciente. Por ejemplo, un paciente agradece que usted le diga, la pastillita que se va a tomar ahorita, enséñemela. Ajá, esta es para el azúcar. Esta se la tiene que tomar antes de la comida, en ayuno. Ah, en ayuno, sí. No después, si no, no le va a funcionar, en ayuno. Y esta grandota también es para el azúcar, pero esta es después de las comidas, porque es metformina. Si no, le va a dar gastritis, le va a dar diarrea y no queremos que suceda esto. Entonces, explicarle al paciente. También darle una palabra de consuelo, ya va a estar bien, ya va a mejorar, haga la dieta, cumpla las indicaciones, el paciente lo agradece. Y eso también debe de quedar plasmado en el documento. Con una pequeña nota que diga, se le explica al paciente minuciosamente y repetidas veces cómo utilizar su medicamento. Se le explica que debe de venir a citas, que no pierda sus controles, que intente llevar la dieta y que haga ejercicio. Eso no es necesariamente conocimiento científico, eso es relación médico-paciente. Y es tan importante como que hagamos un buen diagnóstico. ¿Cuándo comienza la historia clínica? La historia clínica comienza desde que usted mira al paciente. A veces desde que usted oye al paciente. Por ejemplo, a mí me sucede, yo estoy en la clínica y de repente digo, pasa el siguiente. Y ya oigo un bastón, vea. ¿Quién llega con un bastón? ¿Un bebé de 4 años? Hola. Un bastón los bebés de 4 años. Un adulto mayor. Y entonces solo con escuchar que es el bastón y que se está tardando en levantarse y llegar, ya sé que quizá llega por artritis, hipertensión, diabetes, dislipidemia, que no mira bien, que no oye bien, que se siente mareado, que tiene insomnio. Solo con escuchar el bastón o la silla de ruedas. O si usted oye, pasa el siguiente. Y no habla, ¿verdad? Gracias a Dios yo no miro niños, solo adultos. Pero ya sabe que por qué puede llegar. El niño le duele el estómago, el niño tiene diarrea, el niño vomita la pacha, etc. Si lo que va a entrar es una señora bien gordita, ¿verdad? Con 9 meses de embarazo, usted ya sabe más o menos qué es por lo que llega. Y fíjese, doctora, que ya comencé los dolores, estoy manchando, o rompí la fuente, etc. Entonces, a veces la primera historia no necesita ni que veamos al paciente, sino que solo que escuchemos. Pero ya hablando en el sistema práctico, nosotros estamos en una emergencia y llegamos y decimos al paciente, ¿por qué viene? Y el paciente, vengo por dolor de estómago, entonces pase. Entonces, con solo ver al paciente que está quejumbroso, nosotros quizás tiene apendicitis. O como vamos a ver en cardiopatía isquémica más adelante, ¿por qué viene? Por dolor de pecho y se pone la mano en el pecho, ese es el signo de Levine, posiblemente es un infarto o una angina. Entonces, la historia comienza con la inspección. Nuestra actitud debe de ser de alerta. Los distractores como el celular, estar platicando, estar comiendo, no deberían de estar incluidos en una persona que está atendiendo pacientes en emergencia. La historia clínica también comienza por pedirle al paciente, hacemos una serie de interrogaciones, desde datos personales, cuál es su nombre, cuál es su edad, dónde trabaja, en qué trabaja, hasta por qué viene a consultar, que son quizás las primeras preguntas que hacemos a un paciente. Y ya luego, basado en lo que me ha dicho, por lo que llega a consultar, una serie de preguntas dirigidas por el médico. ¿Desde cuándo tiene eso? ¿A dónde está localizado? ¿Se le irradia para alguna parte? ¿Ha mejorado con el tratamiento? ¿Ha consultado con otro médico? ¿Qué tratamiento está tomando? ¿Se ha hecho algún examen? Etcétera. Se debe fomentar, como les decía, en la historia clínica orientada al problema, que el paciente elija los 2 síntomas que más le preocupan. Los demás no es que van a ser ignorados, pero van a ser tomados en cuenta con una prioridad menor. Entonces yo acá les decía, ¿verdad?
Este grupo de personas tiene un cierto grupo de patologías muy diferentes a las que tiene este bebé o esta embarazada o este pacientito que lo que tiene es una parálisis facial. Bien, esta señora, una facies en luna llena del síndrome de Cushing, esta persona con un bocio o aumento del tamaño de la tiroides, y este joven con una ictericia en la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. No es en la conjuntiva, por favor, es en la esclerótica. Y ya nos hace pensar qué patologías podría tener. Bien, acá esta es una tabla sacada de CECI, en la que ellos ponen algunas recomendaciones de preguntas que podríamos hacer en un paciente. Si bien es cierto, me parecieron importantes porque incluye que tenemos que describir el paciente, su edad, su sexo, su procedencia, la razón principal o motivo de consulta, que exprese el objetivo de la exploración en las palabras del paciente, que hable de... No me gusta tanto porque a veces mezcla, por ejemplo, cosas de la identificación y dice, incluye a otros médicos que están a cargo del paciente, que esto es importante, va parte de la anamnesis, pero a veces, pero quiero que lo lean detalladamente, les va a servir. De hecho, quizás es bien importante para el tema de los antecedentes. Por ejemplo, aquí le dice, recuerde preguntar si toma medicamentos como vitaminas o productos naturales, que en El Salvador eso es, tomo ajo, doctora, perejil en perla, tomo omega 3, tomo ahora, vea, D, zinc, C, A, todas las multivitaminas habidas y por haber, ya me acabé la farmacia. Y entonces no nos olvidemos, porque a veces cuando le preguntamos al paciente, ¿toma medicamentos? No, es que no soy diabético ni hipertenso, pero no les dice que toma 20 medicamentos en el día entre medicamentos naturales y medicamentos hechos en casa, ¿verdad? Entonces es importante. Lo leen despacito, por favor, cuando estén viendo la clase. Vamos a entrar a la estructura de la anamnesis. La estructura de la anamnesis, esto es vital que ustedes lo manejen bien. La historia clínica, entonces, tiene básicamente 4 grandes partes. La primera es la anamnesis o interrogatorio. La segunda es el examen físico. El tercero ya es un análisis o resumen semiológico. Y el cuarto son consideraciones diagnósticas y terapéuticas. La anamnesis o interrogatorio también tiene subpartes. La primera son los datos personales. La segunda es el motivo de consulta o consulta por, que es la otra forma de llamarle. Luego la presente enfermedad o enfermedad actual. Y todos los antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, antecedentes familiares, antecedentes ecológicos, sociales o del medio y los hábitos. También luego el examen físico, que va a ser examen físico por sistema, desde la cabeza hasta el pie, pasando por el sistema neurológico, hasta el cardiovascular, musculoesquelético y geniturinario. Y la segunda parte de la historia, que es el resumen semiológico y las consideraciones diagnósticas, las vamos a dejar para nosología 2. Hoy en nosología 1, anamnesis y examen físico. También es importante que esta imagen que les he sacado es de Argente Álvarez, de nuestro libro de texto. Pero Argente olvidó poner que antes de realizar el examen físico, se hace una parte más que es muy importante que se llama la revisión por sistemas. Esta revisión por sistemas, aunque suena a que es como algo que examen físico que yo voy a hacer, no es examen físico, es un interrogatorio. Es una serie de preguntas que están agrupadas por sistemas, por ejemplo, sistema digestivo, sistema neurológico, sistema geniturinario, y yo le pregunto al paciente, ¿tiene problemas para orinar? ¿Se le escapa el pipí? ¿En la noche se levanta mucho al baño, que es micturia? Y entonces esos síntomas están agrupados dentro de los síntomas geniturinarios. Y aunque no son el motivo de consulta del paciente, pudiera ser que el paciente necesite ayuda en alguno de estos aspectos y ha olvidado mencionarlo. Entonces, es muy importante. ¿A dónde se realiza? Antes del examen físico, después de terminar todos los antecedentes del paciente. Vamos a comenzar con la anamnesis. La anamnesis o interrogatorio es una indagación, como su nombre lo dice, una indagación por medio de preguntas acerca de las características de la enfermedad y los antecedentes del paciente. Debe de ser realizada por el médico, porque esto inicia la relación médico-paciente. El médico debe tener atención de actitud y respeto. Tiene que ser en orden cronológico. Miren, esto es bien importante. Los pacientes a veces son difíciles y le van a decir, tengo el dolor desde que se murió mi papá. Y uno, ¿y cuándo se le murió el papá? Uno no sabe. ¿Desde cuándo exactamente? ¿O hace cuánto tiempo eso? Eso fue hace un año. Ok, desde hace un año. Sí, pero fíjese que hace 3 ya me había dado. Entonces ustedes tienen que ahondar y buscar cuál es el momento en el que el paciente comenzó con los síntomas. Les doy un tip.
Pueden decirle, dígame cuándo usted estaba bien y de repente comenzó a sentirse mal. Pues fue hace 14 años, doctor. Hace 14 años. Entonces ustedes comienzan su historia poniendo, paciente femenino de 44 años, quien consulta con historia que encontrándose en buen estado de salud, hace 14 años inicia con. Y entonces ya usted comienza hace 14 años, hace 13 años, hace 11 años, hace 20 años, hace 6 meses, hace 3 meses, hace una semana, hace 24 horas. Motivo por el cual consulta. Va haciendo un orden cronológico desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Tiene que estar el desarrollo de la anamnesis en un ambiente tranquilo, por lo menos en un ambiente donde se escuchen bien las conversaciones. Lo escrito debe tener una finalidad que es intentar comprender la enfermedad del paciente. Debe de utilizar términos médicos y tiene otra característica. Va a tener afirmaciones, es decir, el paciente acusa dolor abdominal localizado en el epigastrio, acompañado de ardor, espirosis, pero va a tener negaciones. El paciente niega melenas, que es heces negras, alquitranadas, que significan sangrado digestivo. Niega epistaxis, que es sangrado de la nariz. Niega pérdida de peso. Esas negaciones que el paciente le va a contestar a sus preguntas no, se llaman negaciones y no sirven. Se llaman datos negativos y nos van a servir para el diagnóstico diferencial. Bien, solo con realizar la anamnesis, solo con la anamnesis, sin haber entrado al examen físico, podríamos hacer el diagnóstico en el 50% de los pacientes que viéramos. Por supuesto, esto requiere tiempo, ¿verdad? Experiencia. No puedo pretender que ustedes hoy, haciéndole la anamnesia a un paciente, ya sepan que tiene. Todavía falta mucho por leer, mucho por recorrer para que puedan llegar a eso. Nadie de los médicos que estamos ni aquí ni tutores creo que lo podemos hacer. Va a requerir aún más de canas y un poquito más de experiencia. Pero lo que les quiero decir con esto es que es tan importante que nos pudiera dar el diagnóstico solo en el interrogatorio. Entonces es muy importante que lo hagamos de la manera más completa posible. Luego, dentro de la estructura de la anamnesis, dijimos que están los datos personales o identificación, que esto es un simple requisito, ¿verdad? Nombre, edad, estado civil, ocupación, domicilio, religión, escolaridad, nacionalidad. Y 2 datos importantes, la fecha de la historia y la fecha del ingreso hospitalario. Eso es muy importante. Aunque esto es un mero requisito y usted dice esto lo puede llenar hasta el portero, lo debe de hacer el médico. Porque ¿acaso el paciente viene por tos, hemoptisis y le dice que es un trabajador de las minas de carbón? Usted puede pensar esto es una neumoconiosis, esto es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, porque el médico tiene la capacidad de interpretar. Si lo hace el señor vigilante del hospital, quizás no ponga que es un trabajador de las minas de carbón y yo esté pensando, y este paciente, ¿por qué tiene disnea? ¿Por qué tiene tórax en tonel? Y me esté matando la existencia en el diagnóstico por no preguntar una ocupación que me podía haber dado una pista diagnóstica. Entonces, si bien es cierto, es un requisito saberlo, también nos puede dar claves diagnósticas. La segunda parte de la anamnesis es el motivo de consulta, también llamado consulta por. Si ustedes escuchan que le llamamos motivo de consulta por es lo mismo. Este da en pocas palabras una orientación de cuál es la queja que al paciente más le preocupa. Se escribe como el paciente lo dijo, no importa el término que ocupe, y se escribe entre comillas porque ha sido dicho por una persona. Entonces, el motivo de consulta va a ir con los términos del paciente. Dolor de cabeza, la calentura, me duele el pecho, el cansancio, el cuecuecho, vengo por el COVID, ¿verdad? Todas esas formas como el paciente lo expresa, así lo va a decir usted. Exactamente, vengo porque me arde al hacer pipí, vengo porque tengo flujo, vengo porque me ha crecido el estómago, se me ha hinchado los pies. Esa forma de decirlo tan idiosincrática de nosotros, así lo vamos a poner. Y eso sucede no solo en El Salvador y en América Latina, en el mundo entero, ¿verdad? Así se coloca con las palabras del paciente. Este motivo de consulta tiene importancia porque en la mayoría de los casos, de ahí depende el motivo y el diagnóstico de nuestro paciente. El motivo por el cual ingresamos a nuestro paciente. En algunos casos, que son pocos, gracias a Dios, no tiene nada que ver. O el paciente no entiende bien lo que está diciendo. Por ejemplo, a mí una paciente, yo les cuento siempre esa historia, me llegó a consultar por mareos. Y yo le decía, ¿desde cuándo está mareada? Y me dijo, desde hace 4 semanas. Y siente que las cosas giran. Yo estaba tratando de hacer la diferencia entre mareo y vértigo. No, pero sorprendida de la pregunta que yo le hice. Siente problemas en el oído, no escucha bien, siente tinnitus o un ruido. No.
Yo decía, pero esta persona tiene mareo, pero pareciera ser que no tiene mareo. Y entonces yo le pregunté, mire, explíqueme a qué le llama usted mareo. Y ella me dijo, al dolor de espalda. ¿Entienden lo difícil que es hacer la historia en un paciente que tiene ya preconcepciones y que tiene algunos temas que se le han metido que creía que mareo era el dolor de espalda? Todas las preguntas que yo le hacía no tenían sentido para ella, ¿verdad? Pero porque estábamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, es muy importante que entendamos bien a qué se refiere el paciente, que seamos bien específicos. Si tenemos que hacer más preguntas, las necesarias para comprender. Y luego la presente enfermedad. La presente enfermedad o enfermedad actual o padecimiento actual son sinónimos para referirnos a ella. Esta se debe realizar, es quizás la parte más larga de la historia clínica de la anamnesis, porque va a requerir que usted escriba. Comienza con el sexo y la edad del paciente y se continúa con algún antecedente importante. Por ejemplo, paciente masculino de 65 años, diabético desde hace 10 años e hipertenso desde hace 5 años, tratado con enalapril 20 miligramos en la mañana, glibenclamida 5 miligramos por la mañana, metformina 850 miligramos por la noche y atorvastatina 10 miligramos. Tratamiento que no ha suspendido. Hoy consulta porque encontrándose en aparente buen estado de salud, hace 2 días inicia con dolor torácico. Y ahí ya comienza usted la descripción del dolor torácico, como les vamos a enseñar que se debe de hacer. Entonces, se debe hacer con buena letra, se inicia con el sexo, la edad del paciente y luego con la anotación de alguna enfermedad o antecedente importante del paciente, su tratamiento y si lo ha suspendido o no. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedades que puedan tener relación con el cuadro, se colocan, se deben de colocar al inicio. En esto les voy a hacer una aclaración. Hay algunos colegas que no les gusta esto y dicen, eso es antecedente y eso va en el área de antecedentes. No me lo pongas en la presente enfermedad. Entonces, como ustedes van a estar a cargo de diferentes médicos con diferentes criterios, ustedes deben de hacerle caso al médico con el que están a cargo. Pero los libros recomiendan poner los antecedentes primero. Nos puede servir de guía y de clave diagnóstica. Como les decía anteriormente, los datos deben de ser tomados en forma cronológica. Perdón, desde el más antiguo hasta el más reciente. Ya expliqué eso. Debe de dejar exponer al paciente libremente y sin interrupciones, pero ojo, si yo dejo hablar a la señora, fíjese doctora que ayer fui a comprar tomates y como estaba comprando tomates me encontré con la niña Chona. La niña Chona me contó que el esposo tiene COVID. Y no es un chisme, no es contar lo que hizo. Nosotros tenemos que hacer preguntas dirigidas y en algunos momentos detener la conversación que el paciente está teniendo por volver al interrogatorio que se nos pudo haber desviado. Ustedes tienen ahorita un poco más de tiempo, cuando lleguen al hospital pueden tomarse todo el tiempo si el paciente se los permite, pero ya en la práctica tenemos más o menos 12 minutos para evaluar a un paciente. Y en esos 12 minutos tenemos que hacer la historia, el examen físico, explicarle el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Entonces debemos de ser muy ágiles, muy pilas. Luego de realizar un interrogatorio, el padecimiento actual es la parte más importante de la anamnesis. Y otra cosa muy importante de la presente enfermedad es que no utilizamos fecha calendario. Por ejemplo, si el paciente viene hoy, 27 de enero, yo no pongo paciente que consulta porque el 26 de enero come, no. Digo un día a partir de ahora. Paciente consulta con historia de un día de iniciar fiebre. Yo sé que hoy es 27 porque está en los datos de la identificación y sé que si hoy es 27, ayer fue 26. Y antier fue 25. Entonces, si yo pongo hace 2 días, yo entiendo, no se ponen fechas calendario. No se pone, en 1980 el paciente fue operado, no. Hace, ¿cuánto sería del 80 para acá? Hace 40 años. Hace 41 años el paciente sufrió un traumatismo en la pierna. No se pone en 1980. ¿Queda claro esto? Sí, ¿Quedó claro? doctora. Gracias. Sí. Bien, no me ha entrado la doctora Angélica y le vamos a quitar unos minutitos en lo que entra. ¿O doctora ya entró? No, no ha entrado. Bien. ¿Me escucha? ¿Sí? Con respecto a eso que acaba de terminar de decir, usted mencionaba que debemos decir que fue hace 2 o 3 años. La pregunta es si simplemente vamos a decir que fue en el año, hace 2 o 3 años, o hay que especificar hace 2 o 3 años con 2 meses o 1 mes o no. Vaya, no es necesario ser tan... Si no lo pone en meses, no se complique. Entonces pone hace 26 meses, que serían 2 años con 2 meses.
¿verdad? O hace 18 meses, que sería 1 año y medio, ¿verdad? Entonces No. ahí usted tiene formas. Pero acuérdense que estamos hablando de presente enfermedad. Cuando lleguen a los antecedentes y les diga, yo tuve una histerectomía en el 2019, yo tuve una apendicectomía en el 2001, yo tuve una cesárea baja transversa en diciembre del 2007, tuve otra cesárea baja transversa en enero del 2010, ahí sí me van a poner fechas calendario en los antecedentes. Si se puede el mes y el día, pues 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Pero no en la presente enfermedad, ¿de acuerdo? No en la presente enfermedad. Y cuando sean horas, 18 horas, 15 horas de inicio. En algunas patologías las horas son importantes. Por ejemplo, el inicio de dolor abdominal menor de 24 horas en fosa ilíaca derecha puede ser una apendicitis aguda. Entonces, 14 horas de inicio de dolor abdominal en epigastro que se irradió a fosa ilíaca derecha. 14 horas. No tiene que poner mediodía, 12 horas con 2 días, 14 horas. Usted haga la cuenta. ¿Ve? Le comenzó a las 6 de la tarde de ayer y está consultando hoy a las 2 de la tarde. Haga la cuenta. Son 20 horas ya, ¿verdad? 20 horas de consulta por inicio de tal cosa. ¿De acuerdo? Bien, en general, la presente enfermedad o enfermedad actual va a incluir los siguientes puntos. Descripción del comienzo y cronología de los síntomas. Características cardinales de los síntomas, que son la localización, el carácter, la intensidad. Factores que precipitan, agravan o que alivian el síntoma que estamos investigando. Estos son características cardinales de los síntomas. También es muy importante averiguar si esto que estamos viendo en el paciente hoy ya ha sucedido en otras ocasiones. Si es así, no es la primera vez del cuadro, pero si es primera vez, le ponemos así, primera vez del cuadro. Esto es muy importante. Si no ha sido primera vez del cuadro, le tenemos que preguntar, ¿y en esa ocasión qué pasó? Ah, en esa ocasión me operaron, o en esa ocasión me dieron antibióticos, en esa ocasión no consulté porque fue más leve, hoy es más fuerte, en esa ocasión fui a pasar consulta con un especialista y me dijeron esto, esto y lo otro, me dejaron estas pastillas. Tenemos que hacer lo más minucioso posible. Las mujeres tenemos facilidad para sacarle el chambre a las personas. Los hombres a veces les cuesta, pero tenemos que aprender. Es una habilidad y es un arte. Bien, en estas tablas sacadas del libro de Historia Clínica basada en evidencia, les dejo las 7 características cardinales del dolor. Localización e irradiación, la calidad del dolor, la cuantificación del dolor, la cronología, el escenario o el ambiente en el que se desarrolla, factores modificantes, ya sean precipitantes o paliativos o que lo alivian, y síntomas asociados. Entonces yo les traía acá un ejemplo de dolor torácico, que es una de las causas más frecuentes de dolor o causas de consulta frecuente. Y entonces dice aquí, ejemplo de dolor torácico. El paciente viene por dolor en el pecho. Ese podría ser el motivo de consulta. Y entonces usted cree que es un infarto, o sea que es de origen isquémico. Hay una placa de arteriosclerosis en la descendente anterior izquierda. Entonces comienza preguntando, ¿dónde está localizado el dolor? Y el paciente se toca el centro del pecho y usted dice es retroesternal, porque aquí está el esternón. Pero también podría ser sobre el corazón, a lo que llamamos precordial, o podría ser en el epigastrio o la boca del estómago. Cualquiera de estas 3 localizaciones pueden ser típicas de un dolor de origen isquémico. ¿Cuál es el tipo de dolor que el paciente presenta? El paciente dice que es un dolor como apretado. Siento que tengo parado a alguien encima. Eso es la característica o la cualidad del dolor. También se le puede llamar transfictivo. Pero si el paciente dice, no es un piquete, doctora, que me da. De vez en cuando y se me quita. Posiblemente ese dolor no es de origen isquémico. La instauración del dolor, ¿fue súbita o fue gradual? Yo estaba normal, eran las 5 de la mañana, cuando comenzó el dolor opresivo aquí detrás del esternón. Bueno, eso se los podría decir yo porque soy médico, retroesternal. Fue súbito, yo estaba bien. La intensidad del dolor es difícil de evaluar porque es subjetiva, pero usted puede decir es suave o es leve, es más o menos fuerte o es súper fuerte. Y el paciente le va a decir es muy intenso. Para poder hacer esto de la intensidad del dolor, utilizamos una escala que se llama la escala visual análoga del dolor, que ya se la voy a presentar. Cronología, ¿cuánto ha durado este síntoma? Ahorita, doctora, tengo 15 minutos de que me comenzó el dolor. Y ustedes saben que las anginas y los infartos pueden durar entre 5 a 30 minutos. Entonces podría ser origen isquémico. ¿Qué estaba haciendo cuando le agarró el dolor? Acostada en la madrugada, que es uno de los momentos más frecuentes cuando da el dolor de origen isquémico. O estaba subiendo la cuesta de la universidad y cuando llegué arriba no aguantaba el dolor. Desencadenantes del dolor. ¿Le ha pasado esto antes? Sí, me ha pasado antes, pero solo cuando estaba haciendo ejercicio. Pero hoy me agarró el reposo, entonces un desencadenante del ejercicio.
¿Se lo calma algo? Ponerme una nitroglicerina debajo de la lengua. Bueno, ahí el paciente ya le gritó que es un infarto, ¿verdad? O una angina. Y lo último, déjenme ver que me tapa la... Factores asociados. Los factores asociados, por ejemplo, en el infarto, son sudoración, sensación de angustia, náuseas, a veces disnea o síncope. Síncope se entiende como la disminución del tono postural con pérdida de la conciencia. Hola, doctora. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá porque ya hasta me robé unos minutitos más de la clase, pero por las preguntas que estaba respondiendo al inicio. Y yo les subo la clase en un momento y se quedan con doctora Angélica en este momento. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Por servirles. Gracias. Doctora Angélica, ¿está por ahí? Sí. Dele, pues. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok, bueno, he querido robarles un poquito más del tiempo porque nos surge darles unos avisos importantes que quiero que tomen nota y que me pongan muchísima atención. Si tienen consultas, es momento que las puedan hacer. Y es respecto que ya tenemos encima el inicio de las actividades presenciales, o sea, las tutorías de nosología que van a iniciar ya este próximo lunes. Entiendo, como todos, que hay todavía un poco de expectativa, ¿verdad? Estamos como institución, como facultad, pues haciendo todos los arreglos y todo lo que se tiene que hacer para poder recibirlo de la manera más segura para ustedes. Y en esta ocasión quiero comentarles que de parte de las autoridades de la facultad se nos ha solicitado que ustedes para realizar las prácticas o no realizar las prácticas, que este es el punto, van a tener que firmar una carta. Explico a continuación lo que quiero decirles. Los estudiantes que por alguna razón no puedan, no quieran, las razones que ustedes quieran, no van a venir a las prácticas de nosología, deberán firmar una carta, la cual nosotros se las compartiremos en el campus virtual de la cátedra de nosología. El formato que debe ser tal cual el que nosotros les hemos dado, tiene que venir firmada con su número de DUI. Esta carta contiene nada más la no aceptación de las prácticas clínicas que lo vamos a realizar por ahora solamente por el primer registro. Es decir, por ahora, si acaso alguno de ustedes no desea o no quiere o no puede o las razones que ustedes quieran para no venir a las prácticas de la tutoría, debe haber una carta que respalde la no aceptación de estas prácticas. Por ahora, como les decía, va a ser únicamente válida para el primer registro. Si ustedes continuaran en el segundo,